Recordarán que en media semana retomamos la introducción a la vida de los apóstoles. Recalcamos que era importante porque son los personajes que Dios ocupó para instalar la organización más portentosa que la humanidad jamás imaginó, la Iglesia de Cristo, que era de mayor importancia ver que la personalidad de estos es muy parecida a la nuestra. Eran hombres comunes y corrientes con los que podemos identificarnos y a través ya sea de sus fortalezas o debilidades, nosotros podemos aprender. Más emocionante fue saber que ellos tenían poca o ninguna calificación espiritual y académica, pero que eso no era importante porque lo que Dios ocupó en ellos fue su disposición para servir. Dicho de otra manera, lo más seguro es que la mayor parte de nosotros, empezando por este servidor, tengamos poca calificación espiritual, quizá ninguna, y probablemente tampoco una calificación académica de la cual podamos enorgullecernos. Pero eso no es importante para Dios. Él no ocupa mentes portentosas, grandes oradores, filósofos o académicos. Él usa hombres y mujeres comunes y corrientes que tengan fuego en sus corazones para servir. La disposición es lo que Él usa en nosotros. Y sí resalté que si usted alguna vez ha pensado, tiene calificación espiritual o académica, pues eso no lo hace a un lado. Solo digo que los que no lo teníamos, pues podemos identificarnos con estos personajes y descubrir con emoción las cosas que Dios puede hacer a través de nuestras vidas. Hasta ahora hemos estudiado la vida de 7. Debo insistir en esto. No estamos profundizando en la vida de ellos. Es que en el primer capítulo de Marcos solo se mencionaron 4. En el capítulo 3, que es el que ahora nos corresponde estudiar, se mencionan los 12, pero se mencionan de una forma introductoria. Es como si en una conversación casual alguien nos dice: quiero presentarte a quien está dirigiendo esta organización, quiero presentarte al administrador, al tesorero, al encargado de recursos humanos, pero es la idea de Marcos únicamente familiarizar al lector con los personajes, con los apóstoles. Nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo, una pequeña introducción, una presentación muy por encima de la vida de estos. No espere en ninguna de la vida de ellos que profundicemos, no en este estudio. Probablemente cuando se estudia el Evangelio de Juan es el momento oportuno para profundizar en la vida de Juan. Probablemente cuando se estudia el Evangelio de Mateo es el momento oportuno. Probablemente cuando se estudia las cartas de Pablo es el momento atinado para hablar sobre la vida de Pablo. Pero esta vez es solo la introducción. Pretendemos en nuestro estudio de hoy terminar con los últimos 5. En honor a esto, nuestro sermón se titula En busca de servidores, parte 2. Marcos capítulo 3, vayan hasta el verso 13. Por favor, cuando lo encuentren, se ponen de pie de nuevo para mayor reverencia a la lectura y así de paso me indican que lo han encontrado. Marcos capítulo 3, vamos hasta el verso 13, en busca de servidores, parte 2. ¿Listas sus Biblias? Reza así: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo hijo de Zebedeo, a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, hijos del trueno,
recordarán que este primer bloque de 4 lo estudiamos 2 o 3 semanas atrás cuando estudiamos el capítulo 1, en donde también se hace referencia a ellos. Los siguientes 3 o 4, verso 18, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo. Hasta ahí estudiamos en miércoles y jueves. Ahora corresponde tomar Tomás, Jacobo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote. Nos faltan 5, el que le entregó. Y vinieron a casa. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ni aún ellos podían comer pan. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, por favor, lleva edificación a nuestras vidas, que podamos crecer a través del estudio de tu palabra. Los que están aquí no necesitan escucharme. Aun cuando tenga buenas intenciones, ¿cómo puedo ayudarles si soy el primero necesitando? Pero sé, Señor, que en tu misericordia puedes obrar un milagro, cambiar mis palabras y que ellos escuchen tu voz, que en nuestro corazón podamos escuchar tu voluntad, que ésta provoque cambios en nosotros y un nuevo estilo de vida. Por favor, háblanos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Como estamos estudiándolos por bloques, correspondería el tercer bloque, pero en media semana nos hizo falta uno del segundo bloque, es decir, el número 8 en este caso. Lo cierto es que es bastante familiar para la mayor parte de ustedes, porque los predicadores disfrutan juzgando su fe y llamándole el incrédulo. Ya todos saben, se trata de Tomás. A mi gusto, no es una etiqueta justa para este personaje. Tomás es mejor hombre de lo que la opinión popular parece subrayar. Y se darán cuenta de eso ahora que les traiga a memoria detalles que quizás han pasado inadvertidos. Para eso les tengo que contar una pequeña historia de un pasaje paralelo. Se trata de la historia de la vivificación de Lázaro, el de Betania. Recordarán que una vez fallecido, sus hermanas enviaron a suplicar a Jesús que viniera para que sanara a su hermano. Jesús era muy cercano en amistad a estos tres. Cuando estaba en Betania, acostumbraba a hospedarse con ellos y parecía habían desarrollado una relación muy íntima con esta familia. Pues bien, cuando los discípulos escucharon las noticias de que Lázaro estaba muerto y que Jesús dijo, solo está dormido. Yo me imagino que los discípulos suspiraron diciendo, bueno, si está dormido, pues que lo sane desde aquí. Y como que fue un suspiro de alivio. Si ustedes preguntan por qué, es que la última vez que Jesús con sus discípulos estuvieron en Betania, estuvieron a punto de apedrearles, querían matarles. Allí habían desarrollado tanto odio los religiosos por Jesús que los discípulos, cuando escucharon hay que ir a Betania, estaban angustiados. Ellos estaban preocupados diciendo, no podemos ir a Betania de nuevo. Ese es un riesgo muy alto. Jesús les aseguró de forma muy peculiar, eso en sus casas pueden revisarlo, no tienen nada que temer. Entre otros argumentos dijo que si él fuese un delincuente y que tuviera temor de ser capturado, pues caminaría de noche. Pero que quien tiene su conciencia limpia puede caminar a la luz del día. No tienen nada que temer, les dijo. Esto desde luego sabiendo lo que él había preparado ahí en Betania. Pero
el detalle que yo quiero recalcar fue la expresión de Tomás. Cuando ya todos habían acordado, bueno, hay que seguir a Jesús, otros estaban murmurando, yo no quiero ir. Seguro Pedro, que es el que acostumbraba a decir cosas indebidas y algunas actitudes llenas de desfachatez, debió decirles a los otros, esto es una locura. Tomás tomó la palabra y les dijo, bueno, si Jesús ya decidió ir a Betania, vamos también nosotros para que muramos con él. ¡Ja! ¡Qué entusiasmo el de este Tomás! Vamos para que muramos con él. Típico de los pesimistas. Pueden ver frente a sus narices solo desastres y cosas negativas. Pero aún con todo su pesimismo, era un hombre fiel. Tomás dijo, está bien, vamos y muramos con él. Así es que si alguien va a etiquetar a Tomás, yo les animaría a no etiquetarlo, porque cuando Jesús se les apareció ya resucitado, él dijo, no voy a creer hasta que no vea los agujeros en las palmas de sus manos. Yo prefiero recordarlo y etiquetarlo como un hombre pesimista, pero muy fiel a sus principios. De hecho, si usted me pregunta ahora, ¿a quién prefiero al lado mío? Yo le diría, prefiero a un pesimista fiel que a 100 optimistas sin una pizca de fidelidad. Porque los optimistas sin convicción son los que muestran entusiasmo en todo, pero nunca convicción en nada. Y cuando los problemas empiezan a llegar, ya sea en la familia, en el trabajo, en la salud o en cualesquiera áreas, muchas veces los que son emotivos son los primeros en huir como cobardes. Cierto es que cuando capturaron a Jesús huyeron todos, pero esa era una circunstancia muy excluyente. Si vamos a tratar de rasgar la personalidad de Tomás, de acuerdo, digamos que era pesimista, pero con convicción. Y esta vez yo no voy a aplaudir el pesimismo, más bien me voy a exhortar a mí mismo en decirme, probablemente, Carlos, no tienes la virtud de ver 2 metros después de tus narices. Y no voy a exhortarte a que de pronto desarrolles una mejor visión, pero sí puedo exhortarte a que tengas principios y valores muy arraigados en tu corazón y que vivas y obres conforme a ellos. Como Tomás, a pesar de las circunstancias. Y en honor a ello, válido es que todos nos preguntemos si somos personas fieles a nuestros principios o somos de esas personas que nunca sabemos qué es lo que somos, nunca podemos identificarnos en forma arraigada a algo, porque parece que todo es por pura conveniencia. Tomás no era de ellos. Y si alguien quiere hacer eco a esa experiencia en donde Jesús se les aparece después de la resurrección, de acuerdo, hagámoslo. El error de Tomás no fue no haber creído. Es que tome un rato el calzado de Tomás. Piense que usted es parte de los 11. Jesús se les aparece a 10. Usted no está entre esos. Usted es el número 11. Les pregunto, ¿habrían creído que los otros vieron al Jesús resucitado? ¿Hubieran creído? Habrían mostrado el mismo escepticismo, la misma duda.
Esto me hace entonces descubrir cuál fue el verdadero error de Tomás. Quizás alguno de ustedes puede ayudarme, enriquece el estudio y me sugiere entonces cuál fue el verdadero error de Tomás, que por cierto se deriva de su pesimismo. ¿Cuál fue el error? No estar donde debía estar. Ese fue su error. Jesús les dijo perseveren y que debían estar unánimes. Los otros 10, aún con todo el desánimo encima, decidieron obedecer. No Tomás. Y si ahora preguntan mi opinión, creo que su pesimismo lo había hecho hacerse a un lado. Lo había empujado a un estado depresivo en donde él decía, no quiero más nada saber sobre esto. Y en honor a ello, no estaba donde debía estar. Y esto sí es un grito para mi propia vida. Porque con qué frecuencia no estoy donde debo estar. Y eso una vez más anuncia falta de convicción, falta de principios, falta de una fe firme. De hecho, yo tengo que preguntarme, ¿cuáles son los hábitos que están mejorando mi salud? Dormir las 8 horas, alimentarme de forma saludable, ejercitarme. Diría que esos 3, pueden haber más, pero esos 3 son aspectos más que importantes para mejorar mi salud. Y para ejercitarme, para comer de forma saludable y para dormir el tiempo correcto, yo debo ser una persona con hábitos firmes. Yo debo tener dominio de mi propia voluntad para decir frente a una hamburguesa con doble carne, doble queso, mucha mostaza y mucha mayonesa, que me encanta, por cierto. Yo debo tener voluntad para decir no, porque quiero vivir de forma saludable. Los que no tienen hábitos ni principios, los necios, decimos, de algo me voy a morir, así es que si me muero con el corazón y el estómago lleno, venga la hamburguesa. Y lo triste es que yo no creo que usted se muera por esa hamburguesa, pero que le va a arruinar 1, 2 o 3 días su sistema digestivo, no lo dude. Sin dejar de mencionar otro montón de cosas que otros padecemos, como triglicéridos, ¿así se llaman? Montón de males que andamos encima. Lo mismo dormir bien, tengo que negarme a algunos programas, lo mismo ejercitarme, tengo que tener convicción. Y me dijo alguien de la iglesia, yo no entiendo por qué usted no tiene la firme decisión de decir no de esta a esta hora. Si ese es tiempo que usted debe ejercitarse, si no, no va a soportar la presión de su trabajo. Y yo pensé, tiene razón. No es cuestión de entretenimiento, es cuestión de su salud, dijo. Tiene razón. Estoy citando ejemplos y malos ejemplos que yo no cumplo y que eso anuncian que no tengo convicción. Pero si quiero buena salud, tengo que tener convicción. Si quiero crecer espiritualmente, tengo que tener principios y enraizarlos y vivir de acuerdo a ellos. Y debo aprender a decir no. Si me hace bien, por eso puse el ejemplo, congregarme 2 veces por semana. Si me hace bien a mi salud espiritual, leer la Biblia todos los días. Si me hace bien involucrarme en algún ministerio, debo tener convicción y que eso sea un hábito de vida.
y no ser de esas personas de doble ánimo que por cualquier causa o cosa cambian sus principios y sus valores. De hecho, habemos aquí algunos que cambiamos nuestros cultos, nuestro tiempo de oración, casi por cualquier cosa. Y entristece tanto ver a cristianos viejos en el Señor, que para ellos el día domingo todavía no es sagrado. Lo voy a repetir. Entristece ver a cristianos viejos de estudiar la Biblia, que el día domingo su culto todavía no es sagrado. Si hay diversión en la playa, en la montaña, si hay trabajo, si hay lo que fuera, ahí van. Cuánta flojera. Y lo triste es que se pueden perder un milagro como se lo perdió Tomás. Y también es triste que puede quedar en su historia su falta de convicción y que los predicadores, aunque sea de forma ingrata, digamos que Tomás era un incrédulo el resto de su historia, aunque no fuera cierto. No era un incrédulo. Pero bueno, ese era Tomás. Luego, tenemos otros dos personajes, los vamos a estudiar de forma simultánea. Se llama Jacobo, hijo de Alfeo. Este no es Jacobo, hijo de Zebedeo. Hace la relación a hijo de Alfeo. Y el siguiente, llámele como usted quiera, de cualesquiera de estos tres. Judas no es el Iscariote. Tadeo o Leveo. Se ocupan los tres nombres porque recuerden, les expliqué cuando estábamos en la introducción del libro que se ocupó griego, hebreo para escribir el Nuevo Testamento y que eran distintas derivaciones en la lengua. Cuando uno empieza a estudiar Tadeo y Leveo, termina descubriendo que no son más que derivaciones o especie de seudónimos o apodos del mismo Judas. Entonces, los que cumplieron la tarea, que no son muchos, temo lamentablemente, en su cuadro sinóptico habrán encontrado la complicación de Tadeo a veces, Leveo a veces y Judas. Pues bien, son el mismo, no Judas el Iscariote, pero Tadeo, Leveo y Judas son el mismo. Voy a tomar a Jacobo y a este Judas de forma simultánea porque la historia bíblica no registra nada absolutamente de ellos. Esto no significa que no tuvieron relevancia, solo estoy diciendo que no aparecen en la historia bíblica. Nunca olvide, dice el Evangelio que todos los discípulos dejaron todo por la causa de Cristo, familia, trabajos, su vida completa para seguir al Señor. Solo eso anuncia valentía, intrepidez, principios, valores. Eran gigantes finalmente cuando el Señor tocó sus corazones. Así es que el hecho de que no tengamos historia escrita en la Biblia de ellos no quita su importancia. De hecho, la historia secular sí habla sobre el martirio de Jacobo. Anuncia bastante sobre la vida de este Judas. Pero en nuestro estudio, como estamos únicamente estudiando el Evangelio y haciendo una presentación de los discípulos, pues creí que no era sabio profundizar en la historia secular, que bastaba con presentárselos, decirles que no hay mucho sobre la vida de ellos en la Biblia y que eso no les resta importancia. Al contrario, yo más diría que estos son uno de esos cientos en la historia bíblica a quienes yo llamo los héroes anónimos. Hombres que disfrutaban trabajar tras bastidores. Ellos no amaban los escenarios. Ellos disfrutaban servir al Señor sin que nadie supiera sobre ellos. Y no por ello dejan de ser héroes. De hecho, Dios bendiga a tantas personas en las iglesias
que probablemente nadie sabe su nombre, pero sin ellos las iglesias como estas no podrían caminar. La mayor parte de ustedes conocen a este predicador, quizás al que canta, quizás al que lleva el sonido y algunas posiciones así, porque estamos obligados a subir al púlpito. Pero eso no significa que no haya varias docenas de hombres o mujeres que en realidad hacen que esta estructura camine como un reloj muy sincronizado. Hombres y mujeres que aman a Dios, que son importantes, muy importantes en las posiciones que ocupan y que sin ellos esto no podría funcionar. Como simple ejemplo, pero muy importante, lo cito. Esta iglesia no puede funcionar sin el ministerio de parqueo. Ellos se las arreglan para acomodar 250 vehículos por cada culto, sacarlos en 15 minutos y acomodar otro número igual en otros 15 minutos. Eso no es poco trabajo. Y son personas que todos lo hacen por amor, porque tienen fuego por servir, deben saberlo. Ninguno de ellos tiene salario. En el último de los casos, ustedes ven a los que tenemos salario, pero no a los que lo hacen por amor únicamente, por su entrega. Y esos son los héroes anónimos parecidos a estos dos. Luego, el número 11, Simón el Celote. Es otro Simón, no es Simón Pedro. Y hace la referencia a el Celote precisamente para diferenciarlo de Simón Pedro. No olviden que Simón era el nombre correcto, no era Pedro. Pedro fue el seudónimo que Jesús ocupó para él. Pero este Simón el Celote, también llamado el cananista. Cananista en honor a que venía de Canaán, no igual que los demás de Galilea. Pero en fin, se hace referencia a su apellido, y esto sí es importante recalcarlo. Voy a explicarles. En la época en que Jesús o que nuestro Señor se encarnó, era una época de mucha convulsión política. Habían varios partidos dentro del mismo gobierno de Israel. No hablo de Roma, eso era el imperio. Hablo de Israel como nación. Varias sectas, entre ellos los escribas, eran un partido político muy fuerte. Por supuesto, los fariseos era otro partido muy fuerte. Los celotes era otro de esos partidos. Cada uno de ellos tenía orígenes religiosos muy distinto a nuestro contexto político. En nuestro país, los principios de la política no se fundamentan en la religión. En ese entonces, en la nación hebrea, estos partidos tenían su fundación precisamente en principios religiosos. Ahora, los celotes no eran considerados un partido al cual debían aplaudir. Más bien, estos se caracterizaban por odiar a los romanos en forma literal. Su meta era sacarlos de su tierra. Este partido muchas veces actuaba de forma clandestina, porque en forma abierta se oponían al imperio. Y los métodos que ellos ocupaban era terrorismo y violencia. Así es que si alguna vez usted se pregunta en dónde nacen tantas historias de subversión, de terrorismo clandestino y cosas tan extremistas, pues les he dicho antes, Dios eligió a Israel como un faro de luz a las naciones. Ellos tergiversaron y arruinaron el diseño de Dios y se han convertido en cuna de maldición para las naciones. Al no recibir al Mesías como su Dios y no vivir de acuerdo a la palabra de Dios, su tierra se convierte en cuna de terrorismo.
desde aquel entonces. No en vano, esa es la tierra más conquistada y que más guerras ha sufrido en la historia de la humanidad. Al cambiar el plan de Dios para sus vidas. En fin, ¿saben? Eran tan extremistas estos celotes que ellos consideraban que pagar tributos a Roma era una traición a Dios. Así de fanatismo religioso. Jesús dijo, ¿de quién es el rostro de esta moneda? Dijeron, es del César. Pues entonces den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En su filosofía Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Por qué se enfrascan en problemas materiales sobre dinero? Porque sus corazones están arraigados al dinero. De hecho, los celotes habían convertido su filosofía en un extremismo de pragmatismo. Pagar impuestos a Roma es traicionar a Dios. Absolutamente equivocados. Pero en fin, ese era este Simón. Estoy contando esto porque espero que ustedes digan, increíble que el Señor Jesús haya buscado a un hombre con estas características para ser uno de los discípulos. A esta altura, a mí ya no me parece increíble. Dios siempre me sorprende y en su misericordia Él insiste que solo quiere un corazón dispuesto. Aun cuando esté tan envenenado por filosofías equivocadas, tan envenenado por sus propios errores, cuando un hombre o una mujer abren su corazón al Señor, transforma sus vidas de forma maravillosa. No van a creer esto. Según los detalles históricos, ¿saben de quién era íntimo amigo este Simón el Celote? Bueno, piensen en los 12 discípulos y por lo que ya saben hasta ahora de este y de los otros 10, díganme, ¿cuál es el último amigo que este pudo haber tenido entre el grupo de los discípulos? No, Judas era un hombre muy ordenado. Calificaba en cuanto a amistad con Simón, pero no fue así. ¿Nadie tiene idea? Marcos no fue discípulo. ¿Por qué Andrés? ¿El que era amigo de todo el mundo? No. ¿Quién dijo Mateo? ¿Por qué? Porque era recaudador de impuestos a favor de ¿quién? De Roma. ¿Y qué consideraban los celotes? Que era una traición a Dios. Que para ellos dar muerte a los publicanos era un acto santo. Y resulta que cuando Jesús los llama y se adhiere al grupo de los 12, su íntimo amigo es el recaudador de impuestos. Qué obras más hermosas las que hace el Señor, ¿no? 2 hombres que por principios se odiaban a muerte, de pronto son amigos por el amor y lo que Jesús pone en sus corazones. Tuvo que existir perdón, reconciliación, entrega. Y esto la Biblia no lo dice, pero yo puedo imaginarme cómo ellos deberían haberse estado haciendo bromas toda su vida. Vos le ha de haber dicho el uno al otro, ladrón. Y ya imagino a Tomás diciéndole al otro, asesino. Mientras bromeaban, porque eso fueron ambos. Cuando Jesús no había
tocado sus corazones. Y cómo debieron ellos estar agradecidos de cómo el Espíritu Santo transformó tanto sus vidas. Y cómo Dios puede hacer un hombre o una mujer con un corazón envenenado, un hombre que de pronto puede amar, entender, pedir disculpas, volverse indiferente y decir, miren, ya no es importante mi forma de pensar. Lo importante es que vivamos en paz y que ustedes puedan ver en mí la presencia de Dios para que Dios pueda tocar sus vidas. ¿Cuántos publicanos debieron venir a Cristo por Tomás? ¿Cuántos celotes debieron haber venido a Cristo por la obra de este? Finalmente, el Iscariote. Lo dejé por último porque es el último de la lista, pero también alguien con quien nadie quiere identificarse. Cuidado, Iscariote se le llama para hacer eco de su tierra natal, de Keriot. Es una especie de derivación y los historiadores ponían Judas el Iscariote haciendo relación a de dónde venía para diferenciarlo de Judas Tadeo. Pero no significa que Judas es un nombre grosero que nadie quiere. Judas es la derivación de Judá. Y Judá es nombre de príncipes en el lenguaje hebreo. De hecho, el león de la tribu de Judá es nuestro Señor Jesucristo. Judá ocupaba un puesto de mucha importancia en el espectro religioso, político de la cultura hebrea. Significa Jehová guía. Dicho de otra forma, los papás de este hombre le llamaron así porque tenían deseos que Jehová guiara a su hijo. Esta es la razón también de esa famosa película de, ¿cómo se llama? ¿El príncipe Judá? Olvidé la derivación, pero muy conocida en el cine. Ben-Hur era otro de los príncipes de la tribu de Judá. Entonces, este Judas parece ser en su currículum que era el único calificado. Cuando uno empieza a estudiar sobre él, creo que si yo no supiera la historia diría, parece que este sí es candidato. Por su nombre, la tribu de donde proviene, su abolengo religioso, la probable piedad de sus padres. No encontramos antecedentes penales en su historia, no se dedicó a profesiones vergonzosas como Mateo o como Simón el celote. Este parece ser un personaje idóneo. Y esto grita una de las enseñanzas más trágicas que todo ser humano debería prestar atención. Atentos. Se puede estar muy cerca del Señor y asociarse a su causa, pero a la vez estar muy lejos del corazón del Señor. Estoy diciendo que nadie estaba más cerca de Jesús. No me refiero a los 12, a los otros cientos de miles. Nadie estaba más cerca de Jesús y de su causa que Judas. Algunos incluso creen que era el administrador de las finanzas. Esto lo hacía estar todavía más cerca del Señor. Pero qué trágica ironía. Tan cerca, pero también tan cerca del infierno. ¿Por qué estoy cerrando con esto? No se trata de que esta iglesia o que esta comunidad esté cerca de Dios, pero si usted está estudiando la Biblia, usted está cerca de Dios. Qué grave tragedia sería que usted, estando tan cerca de Dios, se vaya al infierno.
exactamente como Judas. La vida y la muerte es un tema del que casi nadie disfruta ponerlos a la par, pero deberían, porque tan cierta como es la vida, es la muerte. Y son dos términos que no pueden separarse. Estoy diciendo que no es nada improbable que esta tarde o mañana alguno de nosotros fallezca. Sobre todo en un país como este, con tanto crimen, tantas enfermedades, no importa la edad. Y qué trágico sería haber venido a la iglesia, haber escuchado sobre la salvación que Cristo puede dar en su vida, haber estado tan cerca, pero a la vez ir al infierno por la eternidad. Todo por el duro corazón de no abrir su fe a Jesús. Quiera Dios que no sea su historia. Inclinen sus rostros y oramos. Señor, gracias por tu palabra y lo que ésta habla en nuestras vidas. Si esta mañana hubo personas en medio nuestro sin Jesús, toque su corazón, se lo suplicamos, Señor. Mientras oran, rostros inclinados y ojos cerrados. No importa si usted ha venido 1 o 10 veces a la iglesia, si nunca antes usted abrió su corazón a Jesús, hoy es el tiempo para hacerlo. Es bueno que haya venido, pero eso no le acerca al Señor. La única forma de estar cerca de Jesús es abrir su corazón con fe. Y yo no le invito a que venga al frente, que le aplaudan, que cambie religión, que adquiera compromisos. Es entre Dios y usted, es una relación íntima, Dios y usted. Si esta mañana alguien dice, predicador, quiero hacer esa oración, ¿dónde está? Levante su mano y déjeme orar con usted. Habrá alguien esta mañana que toma el valor, el coraje y pone su fe en Jesús y me deja orar con usted. ¿Dónde está? Levante su mano. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien con valor? Dios le bendiga, puede bajar su mano. ¿Habrá alguien que está diciendo, yo no quiero la misma historia de Judas, haber estado tan cerca de Jesús y no abrir mi fe a Él? Que no sea su historia, haber estado cerca de la historia de la Biblia. Dios le bendiga también, puede bajar su mano. Haber estado cerca de personas cristianas, haber estado cerca de estudios, de iglesias, pero usted ir al infierno por la eternidad. No cometa ese error. Abra su corazón a Jesús. ¿Habrá alguien más? Ya hay varias personas que con valor y decisión levantaron su mano hasta ahora. No regrese usted a casa sin ese privilegio. Déjeme orar con usted. ¿Habrá alguien más? Si está pensando, no estoy preparado, predicador, ninguno de los discípulos lo estaba. Por eso necesitaban a Jesús, igual que usted y yo. Tome el paso de fe. ¿Alguien más? ¿Alguien más esta hora? Señor, gracias por hablarnos. Despídenos en paz, mas no de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos media semana. Que la paz de Dios vaya con todos. Las pulseras me dicen que los servidores de acomodación las tienen para que no hagan fila. Que la paz de Dios nos acompañe a todos.